sería la última. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Profe. Perdón, Carlitos, quería agregar una cosita nada más con lo de Michelle. Ah, perdón, Andrés, perdón. No, Pensé no, que no. era la misma. No, disculpa, medio segundo nada más, que en Gamboa, uno de los pueblos en las orillas del canal, del canal de Panamá, perdón, que tiene una condición muy parecida a Golfito, el Smithsonian, el Instituto Smithsonian, ¿no? Creo que no tengo que decir nada más. Tiene un centro de investigación precisamente para conservar todo eso que mencionaba Alejandra, no solo en términos de patrimonio histórico arquitectónico, sino en términos de generales de paisaje cultural y natural, biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay desde restauración arquitectónica hasta búsqueda de reproducción de especies en peligro de extinción, etcétera, etcétera. Nada más. Tengo el librito de referencia por si te puede interesar, porque sí, ese tipo de lugares son muy, y comprendo tu preocupación, porque no, lo meten a uno en una ambivalencia, en una paradoja, ¿no? Lo toco o no lo toco, porque así como está es casi perfecto. No, sí, podemos tocarlo y buscar la ayuda de gente interesada en que quede lo más virgen posible, así como está el paisaje ese cultural y natural. Eso nada más. Muchas gracias, profe. Encantado. Gracias, Andrés. Maite, ¿lista? Listo. Solo una cosita. Es que mi computadora tiene problemas, entonces le pedí a María José, ella es la que está compartiendo la pantalla. Bien. Por aquello yo le voy diciendo que pasen las diapositivas. No hay problema. Bueno, buenas noches. El proyecto que les voy a presentar se llama Nosara Vernacular. Entonces, bueno, para entender un poco el contexto, empiezo como un análisis más general. Dicho esto, el turismo se ha considerado como la mayor industria económica en el mundo, no solo por esta evolución creciente en las últimas décadas, sino que ha sido un fenómeno social y económico que se ha distribuido con impactos sobresalientes de la economía mundial. Ahora bien, a diferencia de otros países que el turismo se ha desarrollado en las principales ciudades, en Costa Rica ha predominado como en las periferias urbanas y en las zonas más rurales por toda esta biodiversidad que se expande por esos territorios. Entonces, gracias a toda esta riqueza biológica, el ICT en los últimos 30 años ha elaborado como un plan de desarrollo sostenible que se enfoca en el uso óptimo de recursos medioambientales, en respetar y rescatar la autenticidad sociocultural. Aquí entra el aspecto arquitectónico, asegurando actividad económica a largo plazo y también satisfaciendo al turista generando experiencia. Entonces, mi pregunta es que si de verdad se evidencia todo este plan de desarrollo en este tipo de zonas. Entonces, yo voy a estudiar específicamente las zonas litorales del país, ya que esas zonas que cuentan con todo un ecosistema marino muy importante ambientalmente y también como atractor turístico, por ende económico. Entonces, ha habido un aumento turístico muy rápido en todas estas zonas que además no cuentan con un manejo de desarrollo territorial adecuado, que eso puede llevar a varias implicaciones negativas. Entre ellas está el aumento de asentamientos humanos, que puede generar cambios de uso de suelos y además una fragmentación del hábitat natural. Si hablamos de arquitectura, toda la infraestructura que se ha ido desarrollando es principalmente comercial, en su mayoría empresas de hospedaje, y el problema de esto es que todo este incremento que se ha ido muy rápido se apodera de toda esta zona de una forma típica. Entonces aquí es donde yo me hago la pregunta, ¿qué tan objetivo es este plan? Y si responden no solo a cuestiones ambientales, sino que también al valor sociocultural de una región. Es por eso que yo entonces me voy a enfocar en la zona litoral, específicamente en la zona de Nosara, que es propensa a todos estos agentes de cambios. Si quiere pasar. Ok, ese sería el distrito de Nosara, perteneciente al cantón de Nicoya, en Guanacaste.
Es un área de 134,92 kilómetros cuadrados con 4.902 habitantes, en donde la edad media es de 29 años, por lo que las actividades juveniles es lo que predomina. Podemos ver cómo los principales asentamientos se han ido desarrollando en las áreas costeras, en donde aparte están la mayoría de la población y es donde están los más densos, que es por todo lo que he ido hablando. La economía, como ya dije, es el turismo, principalmente el hotelero, pero también existen externos como las academias de surf, como la pesca deportiva, como los locales comerciales o gastronómicos, y todavía existe alguna economía local, como la agricultura de maíz, carne y arroz, y la ganadería y también pesca artesanal. Un punto muy importante es que se encuentra dentro del refugio de vida silvestre nacional, por lo que el desarrollo urbano debe ser como mucho más consciente con el ambiente. Si quiere, pase. Entonces, esto nos lleva como a especificar un poco en este tema, ya que por términos territoriales es como un punto importante en el proyecto. El refugio maneja lo que es la protección del desove de tortuga, principalmente lora, por eso es que es un área muy turística y muy reconocida. Se extiende desde lo que sería la punta de Guiones hasta la punta India, que pertenece a Nacional, que es del cantón de Santa Cruz. Es una franja de 200 metros terrestres y un área de 8.000 hectáreas marítimas. Esta zona cuenta con su propio plan regulador, aparte de la zona marítimo terrestre. Igualmente se pueden dar concesiones dependiendo del uso o de la finalidad del proyecto. Además tiene un área de amortiguamiento que se expande 5 kilómetros, en donde el primero sería de impacto directo y luego los siguientes 4 son de impacto indirecto. Aquí varían términos como de uso, de cobertura, de altura, de iluminación, entre otros. Y la zona de intervención es la que os decía, que es donde está el proyecto y además se encuentra dentro de la zona de la franja de los 200 metros y también del primer kilómetro de la zona de amortiguamiento. ¿Qué pasa? Entonces aquí ya nos vamos adentrando a lo que sería como específicamente el centro urbano de Playa Guiones, que pertenece a Mozar, obviamente, y es donde se encuentra todo este desarrollo turístico y densificación comercial que yo ya he venido hablando. Como ven, existe como una planimetría irregular, un desorden como con los predios, las vías, algunas edificaciones. Si pueden ver las cruces, es lo que representan los locales comerciales, de acuerdo a su uso, ya sea hospedaje, gastronómico, entre otros. Entonces, como se observa, predominan los de hospedaje. Existe aproximadamente 80 empresas de esta, en las cuales 20, que serían los círculos celestes, son clasificados como hoteles. Notamos como la mayoría, inclusive los más grandes, están ubicados más cerca de la costa, porque la playa es como el principal atractor turístico en la zona. Lo que pasa es que esta desorganización ha creado como 2 distintos núcleos comerciales distantes unos de otros, y además está la zona residencial, que es la que se encuentra más abajo, que también está alejada como de ese centro. Otra problemática son las vías angostas y la infraestructura que se ha apoderado como a lo largo de todo este espacio, que viene a crear como una carencia de espacio público y además carencia de vectores peatonales que dificulta la movilidad peatonal, por lo que crea una dependencia del automóvil. En consecuencia, se generan aglomeraciones y difícil accesibilidad entre estos asentamientos y además difícil accesibilidad con la playa. Como ven, las flechas son las únicas 2 entradas principales que tiene hacia ella. Además de que las edificaciones que se encuentran próximas a la costa se han privatizado, por lo que no hay como una buena conexión con este espacio natural y con el centro. Entonces, es claro que todo ese desarrollo va a seguir creciendo, pero que yo no estoy pensando en replantear la comunidad, pero sí como establecer un nuevo método base de arquitectura que se adecue y que se mejore a los factores antes mencionados para como comenzar otra vez un buen desarrollo. Así que, esto me lleva ya a la zona de intervención. El objetivo, como ya dije, es como cuestionarse la tipología arquitectónica que se ha ido desarrollando a lo largo de la zona, proponiendo un modelo base cuya nueva tipología tenga pautas que se adecúen al contexto en todos sus ámbitos. Dicho esto, es importante encontrar un sitio próximo a la playa para poder vincular este elemento natural con la comunidad.
que también esté cerca de los núcleos comerciales para poder expandir y evitar un poco la densificación, y que también esté, bueno, que esté al frente de las calles públicas para poder mejorar esa conexión con el espacio público. Dentro de la propuesta del programa, el objetivo es hacer un elemento arquitectónico de carácter de estancia, como una nueva tipología de hotel, en donde se genere como un híbrido entre el interior y exterior, convirtiendo el espacio mucho más abierto, de carácter mucho más público, que además funcione como una área negociadora entre la playa y la comunidad, aprovechando el ecosistema, involucrando el entorno y también todo el espacio urbano que se va a desarrollar alrededor de este. Gracias, por favor. Entonces, igual siguiendo con esto mismo del programa y con los objetivos, viendo los posibles escenarios, aparte del espacio privado, que sería el de estancia, cuando hablo de involucrar el espacio urbano, es generar mucho más espacio público, con privilegios de circulación, que es lo que no hay, con zonas de ocio y también zonas recreativas, y luego, hablando económicamente, es seguir fomentando el turismo que ya existe, siempre manteniendo como conscientemente el ambiente y cultural, hablando de la tipología arquitectónica. Entonces, para concluir, el objetivo de esta nueva tipología es como reconquistar el espacio, que se integre en toda su totalidad, que se democratice el espacio y que se generen ambientes interactivos, dinámicos y multifuncionales, y que a su vez le den como este nuevo nombre a la arquitectura hotelera de la zona, siempre manteniendo la estructura formal, pero con un carácter autóctono que muestre la imagen de lo que sería la comunidad. Que además este nuevo elemento logre encontrar como este balance de la arquitectura, pudiendo resolver la relación forma y programa que va a tener el proyecto. Y eso sería. Muchas gracias, Maite. Buenísima la presentación. ¿Preguntas para Maite? ¿Comentarios? ¿Juanpa? Maite, ¿qué tal? Una duda tal vez de cómo se presenta el proyecto en su necesidad de existir, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Es, por ejemplo, yo creo que es, si es un modelo, de nuevo, ahora que andaba en Guanacaste nos ve esto prevalece en el sentido siempre como de la franja costera, es una franja que se ha desarrollado de manera desordenada, entonces si este proyecto al final, primero, dialoga entre propiedades públicas y propiedades privadas, entonces, ¿cómo podría tener uno esa estrategia, verdad? Que siempre es interesante, ¿verdad? Porque vamos entre lo que yo puedo tocar y lo que yo puedo incentivar. Entonces, ¿cómo podría uno como desarrollar esos objetivos como en las dos líneas, ¿verdad? Como, creo que hay una infraestructura que yo, participando de la mano de la MUNI, por decirlo así, puedo desarrollar. Y hay otra que es cómo hago para motivar, no sé, a un dueño de una tierra a que se monte en la visión, y que creo que es igual de importante. Entonces, me parece que cuando uno trabaja sobre territorios existentes, ese tema de lo que puedo tocar y lo que más bien incentivo para que se sumen a la visión, entonces yo genero una visión de territorio en la que tengo estos dos componentes. Entonces, ¿cómo podríamos separar tal vez los objetivos o cómo podríamos lograr ese segundo, ¿verdad? Que los que no, donde no puedo tocar, como incentivo para que se sumen a la acción. Al final, este no es un proyecto, por lo que entiendo que es un proyecto como particular, sino es casi como un proyecto de principios que se podrían proliferar. ¿Verdad? Este es un ejemplo, pero aquí hay una serie de principios, ¿verdad? Que yo podría llevar, mover un poquito en la zona, ¿sabes? Y como que pues, si quisiera moverlo. Entonces creo que también hablar de eso, que son una serie como de pautas y principios de trabajo que voy a ejemplificar en un territorio como de ciertas dimensiones, pero que lo interesante es que podría, en caso de ser necesario, proliferar, digamos, en la franja costera. Al final estamos hablando de un modelo, ¿verdad? De desarrollo en franja costera, es como un giro de una situación actual a una situación deseada, pero creo que lo interesante es eso, que no sé si nace de un proyecto específico o si es como unos principios, esto de hablar, digamos, de cómo lidio cuando es propiedad privada versus propiedad, digamos, que puedo operar, y que al final lo ejemplifico en esta zona como de lo que podría pasar, pero que como parte de la complejidad es que lo que estoy haciendo aquí lo puedo proliferar en varios sectores. Entonces creo que parte de la complejidad de la tesis es esa, es que no es un modelo site specific, ¿verdad? Como no es que si lo muevo 20 metros ya no funciona, sino que sí, tiene un montón de criterios. Ajá, entonces creo que era el criterio de casi como que uno podría diagramar el modelo y luego
poner el modelo en el territorio y cómo se ajusta, de manera que el diagrama del modelo puede llevarse como aprendizaje a otros lugares, ¿verdad? Sí, Entonces, ese es el objetivo, tratar de crear esto no solo aquí, no solo en esta costa, sino que sea un modelo base para que todos los otros territorios puedan desarrollar este ajá. tipo de proyectos. No darle la espalda al muro, no privatizar el espacio como está pasando usualmente. Ajá. Entonces, digamos, la duda mía siempre ha sido, y te digo no como una certeza, sino como una duda más bien que uno tiene, es algunos de los ejercicios que hemos visto en un momento también como de landscape urbanism, es que muchas veces como que se agarraba el problema y también lo interesante es eso, que se manejaba como a nivel de modelo de problema y luego se territorializa, ¿verdad? Entonces tal vez el poder hablar del problema y su solución desde esta parte del modelo y cómo se territorializa acá es interesante porque de pronto el modelo lo tengo claro para esa repetición que es parte de la propuesta, ¿verdad? Pero es bien interesante por la complejidad que tiene. Entonces, nada más es eso. No es solo un lugar comercial, todo esto, sino es un modelo de cómo, de derecho a la tierra, de derecho al acceso, ¿verdad? De que estos lugares y cómo evitamos el modelo actual de privatización y desarrollo ahí como un poco desordenado. Pero que no es solo de Nosara, sino que es un modelo que podríamos aplicar en un montón de lugares. Su aprendizaje que tiene, sí, que puede proliferar, lo que quiero decir. Listo. Sí, exacto. Muchas gracias. Buenísimo, Juanca, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Retroalimentación para Maite o comentarios, preguntas. Iván. Gracias, gracias Maite. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Vieras que a mí me sigue costando entender, digamos, esta relación que vos tratás de establecer entre lo tipológico, ¿verdad? Como esta relación o coherencia entre forma y programa y, digamos, las problemáticas que estás apuntando, ¿verdad? Que hay algunas de orden infraestructural, ¿verdad? Estás hablando de aceras, ¿verdad? O sea, yo entiendo que si hay un buen ejemplo de cómo implantar un proyecto, ¿verdad? En un predio y unas buenas relaciones, ¿verdad? De todo tipo, está bien, sí, sí puede ser ejemplar. Pero digamos, estas otras problemáticas que estás apuntando, que tienen que ver más con pues, la fisonomía, ¿verdad? Que ha adquirido este pueblo digamos, ya temas de equipamiento, ¿verdad? De todo tipo, ahí es donde no veo cómo podría haber una relación entre las dos cosas. No sé si tal vez me puedes explicar un poquito más. Es que, o sea, el objetivo es que sintéticamente es hacer como una nueva tipología de hotel, no es la misma que se está haciendo así, como no privatizando el espacio en sí, sino que involucre a toda la comunidad, que haya más espacio público, que pueda vincular la playa con el centro, que no está pasando, pero utilizando un tipo de arquitectura que sea del lugar o que se adecue a las circunstancias del lugar, como para darle la imagen otra vez de lo que sería Nosara en realidad. Entonces yo no sé si puedo hacer todo ese conjunto. Tal vez ese sea el reto. Sí, me parece que hay dos tipos de alcances, ¿verdad? Distintos que estás viendo. Estás hablando de cosas puramente arquitectónicas, ¿verdad? Y las otras que son más de carácter, digamos, urbano, de equipamiento urbano. Entonces, sí, creo que habría que dejar muy claros cuáles pueden ser los alcances, digamos, que querés, a los que querés llegar con una ubicación como tan específica, ¿verdad? En un lote, mientras que estás hablando de un montón de problemas que van más allá de lo que puedes ejemplificar ahí, ¿verdad? Esa sería mi recomendación. O sea, ¿hasta dónde puedo llegar yo con hacer las formas, esto de forma correcta, así, ¿verdad? Con un edificio. Y luego, ¿qué pasa con lo demás? Puede ser claro, lo que esté al frente del lote, ¿verdad? En términos de acera y todo, adquiera un buen tratamiento y el retiro y lo que se otorga, digamos, no solo visualmente, sino de acceso de otros tipos, pero más allá de eso no habría, digamos, como implicación sobre esas otras cosas que son más como de la totalidad, ¿verdad? Del pueblo. No, Sí. tal vez no lo entiendo del todo, profe. Que no es una discusión sobre cómo son edificios, es una discusión más de
más de totalidad, de organización, de infraestructura, como del sistema, donde de pronto, ¿verdad? La decisión, digamos, edificada pareciera ser como un protagonista secundario, ¿verdad? Que el principal cambio aquí es como el conjunto, o, ¿verdad? Como que pareciera que lo que hace la gran diferencia es la organización del territorio, la programación del territorio y los parámetros que vamos como de diálogo. Es un problema casi más de infraestructura, pues bueno, para toda esa arquitectura, pero no es el clímax de la tesis no es el edificio que va en uno de los lotes, sino es el sistema que se pone en acción. Sí, tal vez a mí siempre me ha confundido un poquito esta cuestión de lo tipológico, ¿verdad? Hay unos asuntos ahí, parece que son Atelier Bauau que menciona, digamos, la corrección tipológica, ¿verdad? Que es como algunas cosas que predominan, que se asoman, digamos, que son como constantes o repetitivas dentro de lo que es aparentemente un caos, ¿verdad? Por ejemplo, en Ciudad de Japón, ¿verdad? Y que hay cierto tipo de casas, ¿verdad? Que tienen como cierta relación con el frente y ciertas cuestiones que comienzan como a aparecer y entonces comparás cualquier cosa que esté como fuera de esa norma con eso y ya decís, bueno, ahí es donde veo como, y se me hace como más evidente lo que está como off, ¿verdad? Lo que está como mal con respecto a eso. Entonces, sí tiene que haber como una proliferación de ciertas cositas, ¿verdad? Que puede ser como interesante de identificar. Claro que hay como una historia detrás, ¿verdad? Donde, en los lugares donde puedes hacer eso. Aquí de pronto todo es como muy nuevo y costaría, digamos, identificar como ese grano del pueblo, digamos, con ciertas cosas que estaban antes y que ciertas cosas nuevas, desordenadas, les han caído encima. Pero sí, yo creo que eso sí es totalmente otro tema, ¿verdad? Lo que te estoy mencionando, pero el tema de la corrección tipológica, ¿verdad? Como algo interesante. Bueno, sí, pero sí, o sea, sí, entonces sí puedo investigar que antes qué tipo de cosas se hacían bien para ver si, o sea, si lo vuelvo a traer o en comparación con todo lo que se ha desarrollado, como en comparación de lo viejo y lo nuevo también. Sí. Sí, tal vez yo quisiera como aportar algo ahí con respecto a que me parece que es interesante los comentarios que han hecho. Es primero vamos a ver, la complejidad de un territorio que no solamente tiene un plan regulador, sino que tiene un plan de ordenamiento territorial que responde a una ley muy específica y a la protección de un área, ¿verdad? O sea, digamos que el proyecto nace también con esta idea de proteger algo que es vital para la ciudad. Y digamos, también que las zonas marítimo terrestres de Costa Rica no solo son importantes, sino que podrían ser generadoras de ingresos como locos para una municipalidad o para un gobierno local de todo tipo. Después también entender la tipología como el estudio de los tipos, o aquello que es típico o genera tipicalidad en la ciudad, ¿verdad? Saber cuáles son ese tipo de espacios que son de uso común y que pueden ser interpretados como tipología y razonar de esa manera para construir edificios que generen algún tipo de interacción típica, ¿verdad? Entre la ciudad y el habitante. Pensando que Nosara se ha vuelto una colección de objetos de Individuales, separados. una revista que salga en el arquitecto al récord. Entonces llega un arquitecto y lo hace tipo escandinavo, Sí. llega otro arquitecto y lo hace tipo tropical, llega otro arquitecto y lo hace tipo Bali, y llega otro y lo hace como una caja de vidrio contenida con accesorios y digamos, y sistemas, ¿verdad? Sostenibles. Y entonces esta especie de razonamiento tipológico de muchas escalas, ¿verdad? Para entender lo vernacular, como dice Maite, desde lo grande hasta lo micro, para generar, digamos, ese tipo de espacios que deberían ser habitables por todos, ¿verdad? Que es algo que sucede mucho. Digamos, yo lo veo en Romoset, ¿verdad? O sea, la tipología de la torre. ¿Qué tipo de espacios son los que tiene nuestra ciudad que esas torres deberían de promover para generar más interacción entre ellas mismas y los habitantes, ¿verdad? O digamos, el tipo de espacios que se deberían de edificar en ciertas zonas de la ciudad para que la interacción entre las personas y los edificios no se pierda, porque si no la relevancia de la arquitectura se pierde. Yo creo que yo lo he entendido como en esos términos, Maite. No sé si... ¿Ah? Sí, sí, o sea, vamos por ahí como hacerle una crítica a lo que está ahorita construido y plantear como una base que
que se desarrolla adecuadamente con todo lo que mencioné y bueno, con lo que usted está diciendo ahorita también. A mí me gustaría seguir un poquito en esa línea de lo que está diciendo Carlos. Yo antes estaba pensando si lo decía o no, pero de alguna forma creo que es interesante también examinar como el discurso de los arquitectos que están, ¿verdad?, trabajando en esa zona, que es súper interesante, ¿verdad? Porque hay cierta tipología en eso también, ¿verdad? Hay un cierto tono, ¿verdad? Que es casi que, vamos a ver, voy a atreverme a decir que es defensivo, ¿verdad? Es como, estoy como acusado de hacer algo mal a menos de que yo me defienda, o sea, y salen como al frente a decir, no, yo soy sostenible, ¿verdad? Yo soy apropiado, cuando el fondo del asunto, que es incómodo, es decir, ahí casi que no deberíamos hacer nada porque debemos estar protegiendo todo, ¿verdad? Entonces, si lees entre líneas, hay un tono defensivo casi en cómo se justifican los proyectos. Entonces es interesante porque sí, es toda esta novedad, ¿verdad? Toda esta afluencia de recursos y capital, etcétera, se vuelve un caldo de cultivo, ¿verdad? Para todo este montón de cuestiones ahí como súper disparatadas a veces, ¿verdad? La verdad. Entonces, no sé, a mí me gusta mucho como esta oficina que se llama Moss, Michael Meredith y Hilary Sample. Son bien interesantes, son bien críticos de la misma disciplina, de la misma práctica profesional más bien, y hablan así como que pasan examinando como lo que decimos los mismos arquitectos, ¿verdad? Y a veces casi que actúan como por oposición a eso, ¿verdad? Porque sí, hay muchas inconsistencias, ¿verdad? Entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, interesante ver también esa posible coherencia o falta de coherencia entre el discurso, digamos, de los que estamos operando ahí y lo que estamos haciendo. Sí. ¿Alguien Yo más? quería comentar, no sé si hay alguien con la mano. Dale, Dani. Sí. Maite, muchas gracias por la presentación. Yo creo que tal vez es interesante como enfatizar un poco lo de la problemática, ¿verdad? Que yo, vamos a ver, siguiendo las ideas que planteaste, yo tal vez las resumiría como que se está sellando la porosidad que hay hacia la playa, ¿verdad? Un poco entre el eje vial, comercial, y toda la parte de la costa con todo el potencial que tienen a nivel natural, ¿verdad? Porque cada uno de los desarrollos que se han dado a lo largo de esta franja, ¿verdad? Si bien han sido abiertos y han tenido como una buena intención a nivel, digamos, de climático, no sé, etcétera, de alguna manera como lo que hacen es que cercan el espacio abierto y lo hacen intransitable, ¿verdad? Entonces yo creo que básicamente lo que estás planteando es un modelo que es privado, pero que se comporta o se quiere comportar parcialmente como público, ¿verdad? Entonces yo creo que eso requiere como una estrategia programática, ¿verdad? Que tal vez va a ser un poco más sofisticada que explicarlo en términos nada más de un hotel, ¿verdad? Porque el hotel podría ser parte de los componentes programáticos, estamos, digamos, me parece que está bien, ¿verdad? Pero creo que también hay otras oportunidades que si, por ejemplo, usted le dice a un desarrollador inmobiliario que parte del terreno, ¿verdad? Que lo va a dedicar para que se comporte como un uso público, que también tenés que ofrecerle como un beneficio adicional que nada más sea, digamos, como poroso, ¿verdad? Sino que el hecho de que la gente pase, pues le va a dar una vida a esto, que se va a traducir en ventas o que se va a traducir en algún tipo de beneficio colateral, que yo creo que también sería como interesante, ¿verdad? Entonces creo que la estrategia programática se vuelve como interesante, es decir, ok, está bien, sí, hay habitaciones, ¿verdad? ¿Qué tipo de habitaciones? Pero ¿qué más hay? Hay restaurantes, hay cafés, hay espacio público, hay lugares que simplemente son generosos con la gente que pasa, ¿verdad? Y no tratan de recibir nada a cambio, pero hay otros que sí, de repente, se quieren ver beneficiados con esto porque el inversionista, pues de alguna manera va a querer tener un retorno de eso, ¿verdad? De toda esa inversión que va a hacer como para que la gente pase, pues, se pueda recuperar, ¿verdad? Y también hay temas como de seguridad, ¿verdad? Que creo que deberías de ofrecer, que, o sea, que la gente se sienta que eso no sacrifica ni su privacidad, ni su seguridad, ni nada, ¿verdad? Que yo creo que eso es algo que se resuelve también a nivel arquitectónico, a nivel de configuración.
y que tiene que ver también con la escala del proyecto, ¿verdad? O sea, el terreno, qué tan grande es, ¿verdad? Cómo lo puedes resolver, ¿verdad? Y si bien es cierto, es un modelo que es replicable, ¿verdad? Y que vos podrías decir que eso se podría repetir en diferentes dimensiones, ¿verdad? En la escala pequeña, en la escala media, en la escala más grande, tal vez valía la pena como sí, plantearlo como con cierta distancia en algunos momentos, como para que uno pueda entender que eso no es responsabilidad nada más de los grandes, ni nada más de los pequeños, sino que en diferentes niveles se podría lograr recuperar esa porosidad hacia la playa y que esa porosidad más bien es algo deseable, ¿verdad? Porque si sellamos todas esas salidas de la playa, ¿verdad? Si las hacemos que sean de alguna manera como algo que ahuyenta a la gente, ¿verdad? Entonces estaríamos canalizando o estaríamos haciendo que solo ciertos puntos tengan ese interés, ¿verdad? Y uno lo vive en la playa, ¿verdad? Hay algunos momentos donde uno dice, por aquí sí paso y se siente riquísimo, y hay algunos momentos donde uno dice, aquí estoy entrando en un lugar que tal vez no soy tan bien recibido, ¿verdad? Y tenés que dar una vuelta grande. Sé que en Nosara sí hay un poco, o sea, como que la gente sí se mueve, digamos, dentro de los terrenos.